En el sector de las compras públicas también existen oportunidades para las empresas. Y en este podcast vamos a conversar sobre este tema. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente en el podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Mónica Siles. Ella es la representante de la Oficina Multipaís Andina de la UNOPS, una agencia, una oficina de las Naciones Unidas, que se encarga, Mónica, de temas de infraestructura, temas de compras públicas, de proyectos sostenibles, también lo conversábamos. Sabemos que usted está de visita aquí en el país. ¿Qué sensación tiene de Ecuador? Usted está basada en Lima, la UNOPS, como decimos, es una oficina de las Naciones Unidas. ¿Qué se escucha de Ecuador en Lima? Y en estos días que está usted visitando el país, ¿qué ha podido ver? ¿Cómo está el país? ¿Qué oportunidades encuentra la UNOPS acá? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, sí, soy representante no residente del Ecuador, pero ya tengo un poco más de un año viniendo con frecuencia, casi una vez por mes. He estado en Manta, he estado también en otras ciudades del Ecuador y entendiendo un poco la dinámica del país. Gratamente sorprendida por una infraestructura interesante, su infraestructura de aeropuertos es muy interesante y he visto con las contrapartes que hemos trabajado, una gran capacidad profesional de parte de las entidades nacionales. Es para nosotros realmente un desafío y un gusto empezar a trabajar en el Ecuador. Sabemos que la UNOPS implementa anualmente cerca de 1,000 proyectos en más de 120 países y las inversiones, según el dato que tenemos, superan los 1.900 millones de dólares. ¿Por dónde va ese dinero? Digamos, ¿cuáles son? No sé si es que se puede decir incluso porcentualmente, pero ¿cuáles son los principales proyectos a donde van esos recursos? Sí, UNOPS es la agencia del Sistema de las Naciones Unidas que tiene el mandato de la infraestructura y la implementación de proyectos. Trabajamos con gobiernos, trabajamos con donantes, con otras entidades del sector, y cuando hablamos de gobiernos locales, centrales y nacionales, ¿no? Entonces, la mayor parte de esta implementación, podríamos decir que el 60% el año pasado ha sido en insumos médicos. Trabajamos también en áreas de seguridad, donde se va en paz y seguridad. Trabajamos, incluso ahora nosotros somos los responsables de hacer llegar el combustible a Gaza. Hace muchos años que lo hacemos. Entonces, hacemos todo tipo de intervención, tanto en infraestructura como en compras sostenibles, como este tipo de operaciones de paz. El tema de infraestructura es bastante amplio. No sé si le podemos explicar a nuestra audiencia, Mónica. Digamos, tenemos vías, aeropuertos, redes ferroviarias, temas de salud. ¿Qué nomás abarca la infraestructura? Claro que sí. Habíamos visto el macro de UNOPS. Cuando me voy hacia la región de América Latina, donde estamos alrededor de 30, un poquito más de 30 años, trabajamos en 23 países con más de 14 sectores distintos. Educación, salud, infraestructura. En América Latina hemos hecho, por ejemplo, más de 15 hospitales de primer y segundo nivel, importantes hospitales. Hemos hecho hospitales en Perú, hemos hecho hospitales en Guatemala. ¿Hospitales generales? Hospitales de segundo y tercer nivel, tanto en la ciudad como en las partes alejadas. Hemos hecho centros de salud. En Guatemala hemos hecho hospitales importantes. Ahora mismo hemos firmado, en Perú hemos hecho un museo arqueológico y muchos hospitales. Entonces, hemos hecho el puente binacional entre Costa Rica y... Siempre me olvido, es Panamá. Costa Rica y Panamá. Mi geografía ahí un poco. En el mapa. Sí. Entonces, hacemos este tipo de... El DNA el DNA de la organización es infraestructura, ¿no? Nuestros sistemas de control, de planificación, todos están dentro de un esquema de project management. Hacemos todo en un sistema de project management y trabajamos siempre de la mano del país. Es decir, nosotros no somos ni proveedores de puentes ni proveedores de carreteras. El país decide cuál es el proyecto que quiere implementar y nosotros vamos a adicionar esa capacidad nacional para potenciar el impacto de la inversión. Entonces ustedes hablan, como decía hace un momento, con los gobiernos. ¿Cómo es esa relación con los gobiernos? Porque, digamos,
todos queremos progreso, desarrollo, una buena infraestructura, y ahí toca ya dialogar, negociar con los gobiernos. ¿Cómo se desarrolla, disculpen la redundancia, esa relación con diferentes gobiernos en una región como América Latina que tiene sus particularidades? El equipo de Naciones Unidas del país cada 4 años prepara el plan de trabajo, el acuerdo con el que va a trabajar con el país. Nosotros nos reunimos con las contrapartes, con las entidades nacionales que tienen que ver contra las contrapartes nacionales y dependiendo del plan de crecimiento del país, vemos qué proyectos tienen. Y de cierta manera se hacen mesas de trabajo y se trabaja de esa manera, ¿no? Generalmente nuestra contraparte en la mayoría de los países son las entidades que trabajan con la cooperación. En ese momento surgen las oportunidades, las conversaciones y nosotros hacemos la presentación a los diversos ministerios de cómo podemos asistirlos en aquellos proyectos que cada entidad considera quisiera trabajar con nuestra organización. Y la apertura de estos ministerios, por ejemplo, ¿cómo la califica usted? Ha sido interesante porque el año pasado, cuando hemos empezado de manera más activa, porque hemos estado en el pasado también en un proyecto pequeño, ha sido un proceso de presentar a la UNOPS. ¿Qué hace la UNOPS? Porque todas las agencias tienen como un mandato específico, la niñez, las mujeres, etc. Exacto. Nosotros somos más transversales y trabajamos en la implementación. Tal es así que en algunos países implementamos proyectos para la ONU misma cuando tienen esta falencia. Entonces ha sido un proceso de compartir nuestras experiencias y nosotros siempre trabajamos de la mano de expertos. Es decir, el equipo normalmente no es un equipo demasiado grande, pero si van a hacer un puente, tenemos a los expertos, a los que han hecho tal puente, y los traemos a la conversación de manera que se buscan sinergias y se muestran las ventajas comparativas de trabajar con UNOPS. ¿Qué está pasando en el Ecuador, Mónica? ¿Cómo mira usted estas relaciones con las autoridades del país, los proyectos en los que se están avanzando? ¿Qué nos puede contar específicamente de Ecuador? Sin ánimo de dar una lectura muy profunda, digamos, creo que en América Latina en general hay como un miedo a tomar decisiones y las decisiones se retrasan. Yo prefiero no tomar la decisión para luego no tener que enfrentar A o B cargo por una mala o buena interpretación de las entidades que revisan, ¿no? Entonces... O sea, las autoridades tendrían este temor a sí, decidir. muchas veces prefieren no decidir y a veces se postergan las decisiones, ¿no? Hemos visto el año pasado en la región en general una baja tasa de implementación de los presupuestos. Y eso tiene que ver precisamente con eso. A veces es mejor no tomar la decisión, que la tome otro y se postergan las decisiones, ¿no? Pero no tomar la decisión o postergar afecta al país a la final, ¿no? O sea, porque no se ejecutan determinados proyectos. Exactamente, y no es solamente el Ecuador, le está pasando a la región. Hay como, luego de estos escándalos que han habido con las empresas brasileras, por lo menos ha sido el caso en el Perú, ha habido como una parálisis en el mundo, y no solamente es Ecuador, es la región, lo hemos visto en la región. Sí. ¿Y qué han propuesto ustedes, digamos, o qué alternativas se pueden plantear para avanzar, ¿no? Para que se tomen las decisiones? Hay los recursos, ¿no? Entonces, hay los recursos, de hecho, es un poco donde empezamos a trabajar nosotros, ¿no? Nosotros, si tuviera yo que destacar 3 elementos importantes de nuestro valor agregado, uno tiene que ver con la potenciación del impacto de las inversiones y el otro tiene que ver con la potenciación de la misma capacidad de implementación de los países. Entonces, en el primer espacio, nosotros cuando intervenimos, hacemos una revisión de las especificaciones técnicas, vemos efectivamente que se está promoviendo la competencia efectiva. Y en el segundo punto vamos y asistimos a las entidades en crecer esa masa crítica de profesionales, porque muchas veces hay
un experto en una cosa. El ejemplo de las ambulancias es muy interesante. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud y ha sido sumamente positivo porque el Ministerio tiene una capacidad, tiene un conocimiento, pero muchas veces desbordado por la cantidad de trabajo. Entonces, nosotros hemos traído, en este caso, 28 expertos en distintas áreas porque no compramos ambulancias, no proveemos ambulancias. Hacemos la solución a la provisión de ambulancias. La gestión, ¿no? para y la gestión del contrato. Entonces, las normas de contratación son normas de contratación de UNOPS, que son internacionalmente aceptadas, que son las aceptadas por la Junta Ejecutiva de la que Ecuador es parte, por ejemplo. Entonces, no son. Sin embargo, trabajar dentro de esta protección legal, digamos, permite tomar decisiones mucho más ejecutivas. ¿Qué le diría usted a los gobernantes, ¿no? O sea, aparte de esto que ya nos explica, la necesidad de entender los procesos, de tomar decisiones, ¿qué más se les puede pedir o aconsejar a los gobiernos para que entiendan la importancia de tomar decisiones? Porque, como decimos, hay recursos y muchos proyectos están ahí esperando eso. ¿Cómo convencer al gobernante que no tenga el temor, justamente a lo que usted decía, a hacer luego, no sé, investigado o glosado para algún pienso yo que en este momento hay un espacio, nosotros promovemos la gestión pública, justa y equitativa. Cuando hablamos de esta gestión pública, justa y equitativa, no simplemente estamos hablando de comprar al menor precio, ¿no? Comprar con esta filosofía significa integrar conceptos de innovación, de idoneidad en el personal que va a estar a cargo, de competencia efectiva para lograr hacer más con menos. Esa es mi recomendación. Los países tienen que buscar soluciones de otro nivel, salir si bien no te puedes salir de la norma, sino buscar formas de incluir tecnologías avanzadas, decisiones, instancias de decisión mucho más ágiles para poder lograr eso. Muchas veces se compra, te voy a dar un ejemplo absurdo, entre las compras que has tenido, has comprado un teléfono y al rato de entregarlo, ese teléfono ya está pasado de vigencia, ¿no? Entonces, estuvo embodegado o ya es iPhone 10 o lo que sea, ¿no? Empieza a ser obsoleto. Empieza a ser obsoleto. Las normas a veces te dicen, no, tienes que recibir lo que has comprado. Y entonces ahí hay como una nube respecto a lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo considero es necesaria es constantemente actualizar, entrenar para ver nuevas formas de contratación. O sea, siempre vas a hacer una licitación, pero también hay distintas formas de trabajar para incluir estos conceptos más modernos y más ágiles. ¿Y las empresas, Mónica, tienen algún rol en todo este proceso? Digamos, ya las empresas que son contratadas, ¿no? Absolutamente. UNOPS considera a las empresas sus socios estratégicos del desarrollo. Es fundamental que las empresas también hagan lo suyo, ¿no? Promuevan prácticas transparentes, inviertan en tecnologías nuevas, etcétera. UNOPS trabaja desde varios puntos. Por ejemplo, cuando vamos a lanzar una licitación importante, como las hemos hecho aquí en Ecuador, hacemos unos webinars para invitar a todos los potenciales oferentes del mundo, ¿no? Y les enseñamos cómo trabajar con Naciones Unidas. Tenemos una página global, cómo te registras para que te lleguen alertas, etcétera. Incluso un manual, digamos, muy claro clarísimo. Incluso hemos hecho unos seminarios para promover que los empresarios ecuatorianos compren o vendan al sistema de las Naciones Unidas. El año pasado las Naciones Unidas ha adquirido bienes por alrededor de 30.000 millones de dólares, ¿no? Esto a nivel global, todas las agencias. 30 billones. Exacto. ¿Y qué compra? Compra desde lápices hasta aviones, ¿no es cierto? Claro. En algún punto de esa cadena puede haber oportunidades para las ecuatorianas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los empresarios sí son responsables de proveer servicios y de mantener un código de ética y transparencia muy alto. O sea, hay muchas oportunidades, como usted bien dice. Mónica, y para terminar, en el país, en el sector de compras públicas,
tiene ciertos sesgos o preocupaciones, digamos, o sea, temas de corrupción, temas de tráfico de influencias. ¿Qué hacer ahí, digamos? O sea, sería el mundo ideal, digo yo, pero ¿cómo controlar ciertos temas que pueden ensombrecer estos procesos? Es difícil. En el mundo entero se habla y se sabe que muchas veces hasta el 30% del valor de las compras públicas se van y se pierden en prácticas corruptas, ¿no? Pienso yo que mientras más competencia haya, mientras más transparencia haya en los procesos, en la difusión, en la difusión de las especificaciones, en seminarios, para que desde el hecho de decidir qué es lo que vas a comprar, desde ese momento puedes dirigir una licitación. Entonces ahí también tiene que haber una participación ciudadana de qué es lo que van a comprar. Y hay instancias nacionales para decidir este tipo de elementos. Perfecto, Mónica. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en el estudio de Forbes Ecuador y por todas estas explicaciones que siempre son útiles para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la conversación tan agradable. Muchas gracias, Mónica. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.